Dominical, edición desde casa, número 57. El día de hoy el tema es el carrusel de los animales. Y esto es porque estamos celebrando el Día del Niño. Durante el programa nuestros maestros estarán hablando de varios animalitos que Dios utilizó y esperamos que aprendan mucho, que también se diviertan y que pasen un excelente Día del Niño. Nuestro versículo se encuentra en Romanos 1:20, que dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por el día que nos das. Gracias por la oportunidad de poder compartir a través de nuestra escuela dominical tu palabra. Pedimos que cada uno de nuestros niños pueda aprender, que cada uno de nuestros niños, Señor, pueda entender el plan maravilloso que tú tienes para cada una de sus vidas. Gracias por el privilegio que tenemos de enseñarles. Pedimos que nos dé sabiduría, Señor, para poder guiarlos conforme tu voluntad. Que cada uno de ellos pueda entender que tú le amas y que ellos puedan entregar su vida a ti. Bendice a cada uno de nuestros maestros. Gracias por el esfuerzo que ellos hacen para llevar a cabo el programa. Gracias te damos también por nuestros pastores que siempre están cuidando de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada miembro de nuestra escuela dominical, por cada miembro del cuerpo. Sé tú con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen un lindo día y Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal, amiguitos? Muy buenos días. Buenos días. En esta escuela dominical vamos a tener una historia. Yo, la gatita, les voy a contar la historia de un personaje muy especial en la Biblia, ¿sí? Este personaje tenía a su alrededor muchos animales. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Bueno, empieza la historia de esta manera. Dios veía la tierra muy desordenada, había mucha maldad entre unos y otros. Entonces Dios pensó, ¿por qué la tierra se está destruyendo de esta manera? Había mucha maldad en ella. Entonces, un día Dios decidió, simple y sencillamente, hablar con Noé, que era una de las personas que realmente tenían amor a Dios y tenían fe. Tanto él como su familia estaban preparados para servir a Dios siempre. Entonces Dios habló con Noé y le dijo: Noé, necesito que me hagas un arca. Noé nunca preguntó qué era y para qué iba a servir, simple y sencillamente obedeció. Entonces Noé, junto con sus hijos, empezó a trabajar haciendo el arca, construyéndolo de madera, muy resistente, sin saber cuál era el motivo que Dios le estaba poniendo. Entonces, también Dios le dijo: mira, habla con la gente y explícales, diles que necesitas que te obedezcan, diles que necesitas que cuando esta arca esté lista, ellos entren. Entonces, él hablaba con la gente y les decía que el arca, cuando estuviera lista, ellos tenían que entrar. Pero la gente solo se reía, se burlaba y pensaba que estaba loco Noé, viendo que construía un arca tan grande. Él decía: está loco, no le hagan caso. Entonces, Noé seguía trabajando hasta que un día llegó el tiempo destinado cuando el arca estaba lista. Dios habló con Noé y le dijo: ahora necesito que agarres a 2 animales de cada especie, 2 de cada uno, hombre y mujer, o hembra y macho, y que suban de 2 en 2 al arca. Noé hizo como Dios le había dicho. Entonces empezó a trepar de 2 en 2, 2 ranitas, 2 elefantes, 2 ovejas, 2 patitos, y así sucesivamente. Cuando Noé había terminado de subir a todos los animales, Dios le dijo que te podía decirle a la gente una vez más. Sin embargo, la gente solo escuchaba y se reían y decían que estaba loco. Noé cerró el arca y cuando ese momento llegó, de repente empezó la lluvia, empezó el diluvio, y la gente, cuando vio que la tierra se estaba inundando, empezaba a arrepentirse de no haber obedecido y no haber entrado al arca. Sin embargo, era demasiado tarde, ya no había remedio.
Entonces pasaron los 40 días y 40 noches en el diluvio, ellos dentro del arca, y pasando el tiempo allí. Una vez terminado el tiempo de estar en el arca y de que pasara el diluvio, una vez que las aguas quedaron calmadas, Dios le dijo a Noé que podía abrir y ver que todo ya estaba seco, que todo estaba bien. Ahora, al final de este diluvio, Dios envió un arco iris, en el cual nos indica y nos dejó como enseñanza de que Dios nunca destruiría la tierra de tal forma. Sin embargo, hoy es día de podernos arrepentir y dar gracias a Dios, porque en medio de todo Él siempre va a estar para nosotros si le obedecemos. Aquí les presento a algunos de los animalitos que estuvieron en el arca. Que Dios les bendiga. Quieren oír cómo hace el gato, quieren oír, el gato hace así. Miau, miau. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el perro, quieren oír, el perro hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pollo, quieren oír, el pollo hace así. Pío, pío. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pato, quieren oír, el pato hace así. ¡Guau, guau! En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace la vaca, quieren oír, la vaca hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el cerdo, quieren oír, el cerdo hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el elefante, quieren oír, el elefante hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el burro, quieren oír, el burro hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el caballo, quieren oír, el caballo hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace la gallina, quieren oír, la gallina hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el lobo, quieren oír, el lobo hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace la oveja, quieren oír, la oveja hace así.
todo hace así. En el arca de Noé, en el arca de Noé. Muy buenos días, amiguitos. Una vez más estamos con ustedes compartiéndole una porción de la palabra de Dios. El tema de hoy es Carrusel de los animales. El título es El animal que habló. Y este pasaje está en el libro de Números, en los capítulos 22 al 24. ¿Hablan los animales? Podrían hablar la vaquita, el ratoncito, el chimpancé, el tigre, el osito, puede hablar el caballo, puede hablar la jirafa, puede hablar el elefante. Entonces, esta es una historia del animal que habló. Y cuando este animal habla, le da una gran lección a Balaam, un profeta de Dios. Balaam tenía una burrita. Y esa burrita era muy trabajadora, como todos los animales. Todos los burritos son trabajadores. Llevaba a Balaam donde él quería. Su único medio de transporte de Balaam pues era el burrito. El burrito le servía así. Y entonces aconteció un día algo un poco extraño. El rey de Moab le mandó a decir a Balaam: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra. Ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendecido, y a quien tú maldices queda maldecido. Pero Balaam se negó a primera instancia. ¿Cómo podía maldecir al pueblo de Dios? Pero el rey moabita mandó a otros mensajeros y le dijeron a Balaam que si iba con ellos a hablar con su rey, le daría un gran tesoro, un gran tesoro. Finalmente convino con ellos y les dijo: voy a orar a Dios, y si él me deja ir con ustedes mañana, iré con ustedes. Pero ya Dios le había dicho a Balaam que no quería que vaya. Los mensajeros regresaron a su tierra, pero Balaam los siguió, pensando en los ricos tesoros que le darían. ¿Por qué te has salido del camino y te has metido al monte? ¿Por qué no quieres avanzar? ¿Por qué no quieres seguir caminando? Aguanta. ¿Por qué no quieres seguir avanzando? Ya has agarrado un camino estrecho donde no podemos pasar y me has lastimado la pierna, pues ya te pegaste a este muro. ¿O no quieres continuar? Ya me has tirado, me has lastimado. ¿Por qué me has pegado 3 veces? ¿Alguna vez te he hecho algo? Porque te has burlado de mí. No te he llevado a donde tú quieras. Sí. Ya entonces cuando Balaam se incorpora, el ángel le dice: ¿por qué golpeaste 3 veces a la burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto tus malos caminos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino.
para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel le dijo, ve con ellos, pero limítate a decir solamente lo que yo te mando. Y Balaam se fue con los jefes de Balac, que el rey Balac le había enviado. Esta es una historia, un pasaje muy importante cuando vemos que sucede lo extraordinario, que un animal hable. Y él habla por el maltrato que le estaba dando su amo Balaam. Dios siempre viene entonces al rescate del que está siendo humillado, del que está siendo dejado por su propio, en este caso, su propio dueño. Esto nos da una lección muy grande de que Dios tanto hizo al hombre a su imagen, a semejanza, pero también hizo los animales. Y como es creación de Dios, también están en su amor de Dios los animales. Así que nos da a entender que debemos tratar bien a los animales. Y el ángel del Señor entonces está donde quiera que Él esté. Cuando nosotros, con nuestros ojos humanos, no podemos ver, pero los ángeles están en un mundo espiritual que precisamente en este instante puede estar a nuestro alrededor. Esta ha sido una historia muy bonita que nos enseña que debemos tratar bien a los animales, y también nos enseña que Dios siempre está presente cuando quiere hablarnos, y tenemos que respetar su palabra, aun cuando no nos parece. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Desayuno con las aves. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice: Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. El mensaje es: Dios sabe lo que necesito, Él se preocupa por mí. ¿Has visto alguna vez a las aves alimentándose? ¿Qué comen? Si Dios te dijera que las aves te van a traer alimento, ¿qué esperarías que te trajeran? ¿Migas? ¿Brises? ¿Una fruta? En mucho tiempo Dios envió unas aves para alimentar a un hombre. La historia de Elías y las aves es una historia maravillosa. En mucho tiempo el malvado rey Acab reinaba en Israel. Acab hizo lo malo a la vista de Dios más que ningún otro rey. Y Acab y la reina Jezabel adoraban ídolos. Llevaron a los israelitas a adorar ídolos también. Llamaron a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios. Abel y los profetas malvados de Baal mataron a los profetas de Dios. Dios tenía un profeta llamado Elías. Elías era de Tisbe, de la región de Galaad, la otra orilla del río Jordán. Elías servía a Dios y le enseñaba a otros a adorarlo. Se preocupaba por la adoración de ídolos que se observaba en Israel. Sabía que esa adoración aumentaba la maldad entre los israelitas. Disgustaban los sacrificios hechos a los dioses paganos. Profetas de Baal le enseñaban a la gente que el dios Baal era quien enviaba la lluvia y el rocío. Sabían también que Baal controlaba los ríos y los arroyos. Elías sabía que era Dios el que lo hacía y no podía soportar la idea de esta enseñanza engañosa. Elías le rogó a Dios que le enseñara una lección al pueblo de Israel, que Dios le pidió que le diera un mensaje al rey Acab. Sabía que el rey Acab no quería ningún mensaje enviado por Dios. Sabía también que los guardias del palacio lo reconocerían como profeta de Dios. Podían arrestarlo, hasta podían entregarlo en manos de Jezabel y sus malvados profetas de Baal. A pesar de los peligros, Elías no vaciló. Fue a Samaria y sin que lo detuvieran los guardias, entró directamente al palacio.
dirigió directamente al rey y le dio el mensaje que Dios le enviaba. Juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Dijo Elías al rey y rápidamente se alejó del palacio. Elías no estaba solo cuando fue a ver al rey Acab. Sin la protección de Dios, seguramente los guardias lo habrían arrestado y matado. Dios estaba con él y así pudo entrar al palacio. Lo ayudó también a salir de allí. Dios le dijo a Elías: Inmediatamente de aquí, vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Allí encontrarás agua en el arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Eso es exactamente lo que pasó. Elías encontró un lugar seguro y tranquilo al lado de un arroyo. Cada mañana y cada tarde los cuervos le traían alimento a Elías. Durante muchos meses, Elías bebió agua del arroyo. Tuvo siempre agua para beber mientras el arroyo tuvo agua. Elías se sentía seguro al cuidado de Dios. Cada vez que los cuervos bajaban para traerle comida, Elías sabía que Dios le estaba dando el regalo de la vida. Y sabía también que su vida era preciosa para Dios. Hola niños, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Espero que se la estén pasando muy bien, porque hoy estamos celebrando, ¿verdad?, el Día del Niño. Y en estos momentos vamos a tener una hermosa historia que va dedicada para ustedes. Miren, aquí tenemos a dos leoncitos y acá tenemos a un gatito que representa también un animal felino. ¿Cuántos de ustedes conocen a los leones? Aquí tenemos al leoncillo y acá a la leoncilla. ¡Ay, qué hermosos! Hagan saluden, saluden, saluden. Muy bien. Bueno, pues esta historia que les voy a comentar es acerca de los leones que se quedaron sin comida. En una ocasión, ¿verdad? Ya saben ustedes que los leones comen carne. Pero en una ocasión, ¿verdad? Estos leones estaban tan hambrientos que estaban en su cueva, en una fosa, en un lugar donde ellos viven, donde ellos duermen. Pero allí había una persona, un personaje llamado Daniel, que Daniel amaba mucho a Dios, obedecía mucho a Dios, pero Daniel era una persona muy especial para el rey, así es que el rey quería mucho a Daniel y lo consentía, lo aconsejaba. Entonces toda la gente estaba enojada, estaba celosa por Daniel, porque veía que el rey que lo quería mucho. Y sin embargo, ¿verdad?, esta gente tan mala no buscaba de qué manera perjudicar a Daniel. Entonces ellos convocaron al rey y le dijeron: rey, mira, quiero que pongas esta orden para que nadie te adore más que a ti, que nadie adore a nadie más, solamente a ti. Y convencieron al rey de que solo al rey se le adorara. Y el rey pues aceptó.
pero ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Sabían que Daniel creía en Dios, sabían que Daniel amaba a Dios, y de esta manera ellos habían planeado perjudicar a Daniel. Entonces esta ley lo aceptó el rey, y se empezaron a ver todo lo que hacía Daniel, todo lo que hacía en cada momento. Empezaron a estar ahí vigilando todos sus movimientos de Daniel. Entonces se dieron cuenta que Daniel oraba 3 veces al día. Él se hincaba y le pedía a Dios por él, por su gente, por su pueblo. Entonces esto se dio cuenta toda esa gente. Fueron ante el rey y le dijeron: óyeme, rey, Daniel te desobedece. Él le está clamando a otro Dios, no a ti. Y todo aquel que clame a un Dios falso, bueno, que no era el rey, iba a ser lanzado en el fuego, iba a ser arrojado en la fosa de los leones. Y los leones pues tenían varios días sin comer, estaban tan hambrientos que se los iban a devorar. Entonces el rey tuvo que obedecer pues la ley que había puesto, y Daniel fue echado a la fosa de los leones. Los leones estaban tan hambrientos que la gente ni siquiera se percató de que Daniel fuera devorado. Pero en esos momentos Dios utilizó a Daniel. Dicen que Dios cerró la boca de los leones. Los leones se durmieron, aún con tanta hambre, quedaron bien tranquilitos dormidos. No, los leones no comieron a Daniel. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? Porque Dios amaba mucho a Daniel, y Daniel era obediente, Daniel obedecía a Dios, creía mucho en él. En estos momentos, esta historia nos enseña a que nosotros debemos de confiar mucho en Dios, para que cuando pasemos alguna adversidad, no necesariamente tenemos que pasar lo que pasó a Daniel, ¿verdad? Alguna otra cosa que pasemos, sabemos que Dios va a estar allá con cada uno de nosotros, ayudándonos en el momento en que nosotros lo necesitamos. Una vez más, Dios cumplió, ¿verdad?, la promesa de no dejar solo a Daniel. Que el Señor les bendiga. A continuación vamos a entonar el canto que habla acerca de Daniel. Y dice así: 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Todos estarán moliendo en un molino, todos estarán durmiendo muy tranquilos. Uno se irá y el otro quedará. Debes estar listo cuando Él vendrá. Debes estar listo porque Él vendrá. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Todos estarán moliendo en un molino, todos estarán durmiendo muy tranquilos. Uno se irá y el otro quedará. Debes estar listo porque Él vendrá. Debes estar listo porque Él vendrá. Que Dios les bendiga. Historia de un pez indigestado. Cierto día, Dios le pidió a Jonás que llevara la palabra a Nínive.
Pero Jonás no quería obedecer a Dios. Él tenía miedo de ir a Nínive, porque él pensaba que la gente lo iba a tomar como un loco y lo podían agredir. Y en vez de agarrar el barco hacia Nínive, él agarró el barco que se iba a Tarsis. Estando en el barco, empezó una gran tempestad y los marineros se asustaron y empezaron a tirar todo a la mar y a preguntarse qué es lo que estaba pasando, hasta que encontraron a Jonás, y Jonás confesó que él desobedeció a Dios y que era el motivo de la tormenta. Entonces los marineros lo tiraron al mar, pero ellos temerosos de que se muera. Sin embargo, Dios siempre cuida de sus hijos, y Dios tenía preparado algo para Jonás. En ese momento vino un pez muy grande que lo devoró en un instante. El pez grande se devoró a Jonás. Jonás, muy arrepentido, le pidió perdón a Dios por haber desobedecido. En ese instante, el pez se empezó a sentir muy indigestado y nadó hacia la orilla de la playa y vomitó. Jonás estaba lleno de vómito, pero estaba feliz y alegre de que de nuevo ya estaba en la playa. Y al levantarse, se fue corriendo al pueblo de Nínive a predicar la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo arrojó, y vino un pez muy grande y ¡brum!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Allá en el mar profundo, en el vientre del animal, Jonás se arrepintió de todo corazón, y vino un pez muy grande y ¡blum!, lo devolvió, y Jonás se fue corriendo al pueblo a predicar. Y Jonás se fue corriendo al pueblo a predicar. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la gallina y sus pollitos. ¿Alguna vez has tenido a una gallina en tu mano? ¿Sabes que los pollitos siempre están cerca de su mamá? Vamos a ver hoy su comportamiento. Para poder tener a sus hijos, las gallinas tienen que ovar. Esto significa poner sus huevos. Ellas los depositan en un nido de paja. Durante el tiempo que pasen pollándolos, solo dejará el nido para tomar agua y para picar maíz. Todos estos días hasta que broten. ¿Qué rutina se le imaginan? Esto lo hace por 21 días hasta que una mañana ve cómo sus huevos comienzan a quebrarse. Por fin es el día esperado. Están naciendo los pollitos. Hasta que haya brotado el último de sus pollitos, ella entonces viene y los junta. Y entonces empieza el cuidado en todo tiempo. Los coloca debajo de sus alas para mantenerlos calientes, ya sea en un día lluvioso o cuando ella presienta peligro. Entonces extiende sus alas como protección, o simplemente cuando cae la noche y es hora de dormir. Ella solo dejará el nido para ir por lombrices o maíz quebrado para alimentarlos. Es todo un trabajo, ¿no creen? Proteger a sus crías es su prioridad y lo hace con mucho amor. Espero haya sido de interés ver cómo es la vida de estos animalitos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Buenos días a todos. Recordemos cuando Jesús enseñaba mediante parábolas a las multitudes. Él era muy observador de todas las cosas y en alguna ocasión él vio cómo una gallina cuidaba muy bien de sus pollitos.
Vamos a estar basándonos en el libro de Mateo, el capítulo 23, de los versículos 37 al 39. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue aclamado como rey por una multitud? Mientras ellos eran felices imaginando cómo sería tener a Jesús como rey y cómo él cuidaría de ellos, en una ocasión vieron que Jesús comenzó a llorar, y al verlo ellos se acercaron y vieron cómo él observaba a la ciudad de Jerusalén, y él le decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas y no quisiste? ¿Recuerdan que cuando las gallinas presenten algún peligro, ellas cubren a sus pollitos con sus alas para protegerlos? Y aunque a veces algún pollito rechazaba esa protección, este quedaba expuesto y en consecuencia era devorado por algún animal. Jesús sabía que muchos moradores de Jerusalén se apartaron de Dios. No rechazaban la protección de Dios. Y Jesús solo quería salvarlos del enemigo Satanás. Pero muchos escogieron, no rechazaron esta protección del Señor. Entonces podemos concluir, podemos aprender que estando cerca de Jesús podremos estar seguros como la gallina protege a sus pollitos. Oremos. Señor, te damos gracias porque gracias a ti podemos estar seguros, Señor. Te pido que tú nos hagas sentir que tenemos esa protección tuya, Padre, porque sabemos que estando bajo tus alas estaremos seguros, Padre. Gracias por todo esto, Señor. Te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola. Espero que estén muy bien y les haya gustado la lección que tuvimos ahorita. Ahorita vamos a tener un juego que es una sopa de letras, como pueden observar. Y nuestro título de la sopa de letras es Conociendo a la gallina. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 palabras por buscar. La primera palabra es la protagonista de nuestra lección. Y es muy fácil, es la gallina. ¿Ya vieron dónde está? Les cuento hasta 3. 1, 2, 3. Y está muy fácil, está aquí arribita. Gallina. La segunda palabra igual está muy fácil. Es ¿cómo se llaman los hijos de las gallinas? No me vayan a salir que se llaman osos, ¿verdad? No, son pollitos. ¿Ya buscaron dónde está? Esta está un poquito más complicada, pero no tanto. Y está aquí, es pollitos. Muy bien. La tercera es ¿qué comen los pollitos o qué les da la mamá gallina a sus pollitos? Creo que eso no nos gusta a nadie, ¿verdad? Son los gusanos. ¿Ya vieron dónde están los gusanos? Nada. Aquí está. Gusanos. Muy bien, ya tenemos gallina, pollitos y gusanos. La cuarta palabra es ¿dónde viven tanto las gallinas como los pollitos? Regularmente, pues nuestra abuelita tiene gallinas y pollos en sus casas, ¿verdad? Pero un lugar más grande donde viven y crían a gallinas y pollitos, ¿cómo se llama? Es una granja. Está aquí abajito. Granja. Muy bien. Y la quinta palabra es ¿qué hace la mamá gallina cuando ve que sus hijos pollitos están en peligro? Empieza con P la palabra.
los protege. Y está aquí. Ay, aquí está. Felicidades, ya ganamos el juego. Ganamos, chicos, espero que les haya gustado el juego el día de hoy y seguimos con el programa. Hasta luego, bye bye. Buenos días, hermanos y chicos. Vamos a tener la historia de nuestra oveja amada. Hemos venido viendo durante esta mañana diferentes animalitos que nos han traído alguna enseñanza. Y en esta mañana quiero referirme a la oveja amada. Les presento a mi oveja que se llama Copito. Es una oveja muy hermosa que parece algodoncito su piel. ¿Cuántos de ustedes no les gusta a veces cuando vamos a algún ranchito, a algún paseo, podemos ver diferentes animalitos? Y entre esos podemos ver la oveja. ¿Saben ustedes cómo hace una oveja? Exactamente, así como ustedes lo han hecho en su casa. Pues quiero contarles que Copito vivía con su pastor. Su pastor la sacaba todas las mañanas a comer, a buscar el agua, y andaban todas en una misma área, caminando y tomando su agua. Y si ustedes ven, todas están en un solo grupo, porque el pastor las guiaba aquí con su cayado, que es este palito, en el cual las seguían a todas partes. Aquí vemos todas las ovejas que el pastor a diario sacaba y tenía que andar cuidando y llevándolas. Y ustedes dirán, ¿y sabía cuántas eran? A veces, quizá ustedes salen con sus mamis y sus mamis están viendo a ver que no se pierdan, que no anden lejos, pero ellas sabían y saben, aún hoy en día las ovejas, que no se deben de separar de su pastor. Entonces ellas todas siempre andaban juntas, siguiendo a su pastor. Un día, cuando ellas se fueron, iban formaditas, pero una de ellas, nuestra amiga Copito, las demás no se dieron cuenta que ella observaba al otro lado del río, de la zanja que estaban donde tomaban agua. Y ella se le quedaba viendo porque Copito era una oveja muy curiosa y quería ver qué había después de pasar este estanque. Y entonces, sin percatarse de que las demás no le estaban siguiendo, ella atravesó ese estanque. Y entonces se dio cuenta que estaba, pues las demás siguieron su camino sin darse cuenta que ella se había atravesado, se había ido para el lugar que no le correspondía. Ella se había apartado del lugar donde el pastor las tenía, les decía que lo que guiaran, las guiara a ellos. Entonces, en este momento ella, pues por curiosa, desobedeció esa parte y se fue para otro lado que no era el que le correspondía. Y entonces Copito, al darse cuenta, empezó a ver y se vio que ya estaba del otro lado y ninguna de sus amigas ovejitas estaban junto de ella. ¿Por qué? Porque ella se había atravesado y no estaba a donde las demás. Entonces, ¿qué pasó? Que ella estaba sola. Se empezó a sentir triste, se empezó a sentir sola, empezó a querer llorar porque no veía a su pastor. Ya no sabía cómo podía regresarse. De un momento a otro ya estaba sola, ya no podía ver a sus demás compañeras y pastor. Entonces, aquí la oveja
empezó a quedarse en aquel lugar. Y empezó, si ustedes se dan cuenta, ¿qué estaba pasando? A ver, díganme ustedes. Muy bien, estaba anocheciendo. Y cuando se empieza a anochecer, se empieza a oscurecer. Y no tenía, como nosotros que podemos prender la luz y ver el camino, no tenía algunos foquitos como aquí. Estaba solo la luna, que era el que la guiaba, pero ella estaba ahora sola. Me imagino, estaba muy triste. Pero ella se había ido al lugar que no le había dicho el pastor. Entonces, las demás se habían ido a su casa. Y cuando ellas empezaron a seguir a su pastor, al llegar a la casa, el pastor les abrió la puerta de donde ellas vivían y empezó a contar una por una, y diario hacía eso. ¿Y cuántas creen que tenía ese pastor de ovejas? ¿Cuántas ovejitas? Eran 99 ovejitas. Y empezó 1, 2, 98, y la 98 era la última. ¿Cuántas le faltaban? Le faltaba una, le faltaba Copito. Copito no regresó con ella, con el pastor. Y entonces, ¿qué hizo? El pastor se fue, le cerró donde estaban y se fue a buscar a Copito. Ella no podía quedarse perdida. Ella tenía que volver a donde estaba el pastor, porque el pastor quería todas. No solo quería las 98 y decir, bueno, que ella se quede allá. No, él regresó, y al regresar a donde se habían quedado a tomar el agua, vio que al otro lado estaba Copito. Y entonces fue por ella, y vean qué escena tan enternecedora. Cargó a Copito, y yo me imagino que Copito se sintió muy alegre, se sintió protegido nuevamente por el pastor que la estaba acogiendo. De así mismo, niños, tenemos nosotros a Jesús. Nosotros no somos ovejitas como Copito, pero sí somos unas personas, ustedes unos niños, nosotros unos adultos, que Jesucristo quiere, y nos quiere a todos juntos, y nos quiere por igual, ya sea que usted sea alto, bajito, morenito, blanquito, chinito, lacio, como usted sea, Jesús lo quiere. Y Jesús quiere que nosotros estemos todos juntos en su casa. Así que es importante que nosotros hoy en día no podemos estar en la casa presencial del Señor, pero sí podemos desde nuestros hogares orar al Señor, leer nuestra Biblia, decirle a los demás niños que existe Jesucristo y que Él nos quiere y que tiene algo especial a nuestra vida, que es el amor de Él, y que nunca nos va a dejar. Así como el pastor no dejó a Copito, a nosotros tampoco nos va a dejar. Y nosotros somos la oveja amada del Señor. Nosotros estamos representadas como esas ovejitas que tienen a su pastor, que es Jesucristo. Y esperando, niños, que ustedes puedan sentirse que no están solos, que Dios les ama. Aún en este tiempo de dificultad, de problemas, quizá muchos de ustedes de necesidades, no debemos de dejar de confiar en que Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Así que como esta oveja amada Copito, que ustedes también puedan sentirse amados por el Señor. Dios les bendiga. Ahora la canción La Cabrita Perdida. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita.
había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita estaba muy solita. Entonces la cabrita le oró a Jesús. Dijo: Señor Jesús, yo no quiero ser una cabrita. Una cabrita que no tiene pastor. Las cabritas andan saltando, brincando y saltando como ellas quieren. Pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. La cabrita estaba muy solita. Entonces la cabrita tiene su pastor. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita que no tenía pastor. Entonces la cabrita estaba muy solita. Entonces la cabrita le oró a Jesús. Señor Jesús, ya no quiero ser más una cabrita obediente. Una cabrita que no tiene pastor. Porque las cabritas andan brincando y saltando como ellas quieren. Pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. La cabrita es una ovejita. Entonces la cabrita tiene un pastor. Adiós. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a entonar el canto que dice: que los dichos de mi boca. Que los dichos de mi boca y meditación de mi corazón